La paz del Señor, que Jesús les bendiga, bendecidas Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Hemos llegado al Domingo de Resurrección, el día más glorioso de la historia eterna, de la historia de la humanidad, el día más fantástico, el día que cambió el sentido de la historia, el día que cambió el sentido del mundo, el día que cambió el sentido de nuestras vidas, es el Domingo de Resurrección. Así que le bendecimos desde aquí. Estamos felices de un año más saber que seguimos caminando con el resucitado. La historia de la resurrección declara que Jesús venció al último enemigo, a la muerte, y la venció con poder. Y venció la muerte dándole una victoria al ser humano también sobre la naturaleza del pecado. Hoy es un día increíble. Es más que Jesús saliendo de la tumba bajo el poder de Dios. Hoy es un día de beneficio para nosotros y yo quiero compartir con ustedes una historia que describe al resucitado. Quizá usted me está mirando y ha escuchado muchísimas veces el tema de la tumba, el tema de las mujeres, los hombres. Mire, hoy vamos a dejar eso de lado, no en nuestro corazón, sino en estos minutos de devocional, y vamos a describir con un relato bíblico, un relato muy conocido, realmente a Jesús resucitado. ¿Quién es Él para nosotros? El que nos vino a buscar. ¿Quién es el resucitado? El que pagó el precio para que cada uno de nosotros tuviésemos una oportunidad. Ese es el Domingo de Resurrección. Es el día en que se abrieron las puertas de la eternidad para nosotros. Se confirmó que después de la muerte hay otra oportunidad. Por eso alabamos a Jesús por lo que hizo, bendecimos su nombre y damos gracias porque Él voluntariamente pagó el precio, asumió el riesgo, llevó el castigo de nuestra paz, dice sobre Él, y la victoria que Él consumó nos ha beneficiado tanto que queremos reconocer ese nombre hoy, pero con una historia muy interesante acerca de las primeras cosas que hizo Jesús cuando resucitó. Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 24 y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús y compartimos estos minutos agradeciéndole a cada uno de ustedes haber participado esta Semana Santa tan especial, esta Semana Santa tan peculiar, esta Semana Santa de pandemia, hayan estado con nosotros. Les queremos bendecir. Dice la palabra del Señor en el verso 13, y es un relato del Domingo de Resurrección. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras caminaban, Jesús se puso a caminar con ellos. Jesús dedicó parte del primer día, las primeras horas casi, después de haber resucitado, a estos dos. Para mí, apreciación personal, describe a Jesús resucitado y su intención para con la humanidad. Estos dos que se van de camino, sabemos el nombre de uno, se llamaba Cleofas. No sabemos el nombre del otro, lo podemos suponer, pero aquí no estamos para suposiciones. Se van molestos con Jesús. Quizás es una molestia leve, pero es una molestia. Porque ellos tenían un formato de expectativa que según su criterio personal no se había cumplido. Si habrá amor en Jesús por nosotros, que en lugar de ir a dar salutaciones a los que estaban de acuerdo con Él, en lugar de haber ido a abrazar a José de Arimatea por haberlo sepultado, en lugar de ir a dar consuelo a los buenos, se va a perseguir a estos dos que están desconformes. Pero sabe que este es un plan perfecto. Este plan es perfecto. Es perfecto porque describe a Jesús y también nos enseña que si nos damos cuenta que Él está caminando con nosotros y hemos tenido la desdicha de dejarlo, de irnos lejos de Él, de enojarnos con Él, de olvidarnos de servirle, de olvidarnos de congregarnos, este pasaje nos enseña que cuando nos damos cuenta que Él camina con nosotros, que ese Dios resucitado camina con nosotros, no tenemos otra opción que regresar a Él. Permítame leer unos renglones nada más acerca de la expectativa de estos hombres. Y
Lo leemos en el verso 19. Jesús incita el tema, ¿sí?, con estos dos. Y aquí viene la respuesta. Vamos a leer en el verso 21 y usted en su casa lee tranquilo desde el 19. Pero mire lo que dice aquí: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron y por ende nosotros no hicimos nada y decidimos regresar a nuestra casa pensando que esto ya se terminó. ¿Saben? Estos dos, algunas veces lo hemos predicado, eran muy buenos relatando la historia de Jesús. Inclusive ahora yo voy a volver al verso 19 y le voy a leer sobre lo que pensaban de Jesús. Pero eran débiles en la relación de ellos con la historia de Jesús. Eran débiles en cómo la historia de Jesús se conectaba con sus vidas. Primero, eran unos impertinentes en el sentido que apenas amaneció el tercer día, se fueron. Podían haberle dado, aunque sea, todo el día a Jesús. No lo hicieron. Y ellos dicen, abrigábamos la esperanza de que este Jesús hiciera esto, aquello y aquello y aquello. Yo lo veo tan real, tan actual. Hoy en día, quizá usted me está mirando y piensa así: yo tenía la esperanza de que Jesús, yo tenía la expectativa de Jesús, pero decidí estar lejos porque aparentemente Él no cumplió. Y sin embargo, resucitado Jesús, con una apariencia donde quizás a los ojos humanos ellos no lo podían reconocer, y con los ojos espirituales tampoco lo podían ver, Jesús se fue al rescate. Uno de los sentidos más profundos de la resurrección es salir a buscar lo que se había perdido. Esa es la incitación. Y todavía con el plus, con el regalo extra, que aquellos que aceptan el mensaje, cuando se les sale a buscar y se les encuentra, se les da la oportunidad de una eternidad plena con el Señor, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire cuántos beneficios. Permítame regresar al verso 19 antes de cerrar. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sabían la historia, sabían quién era, lo conocían porque eran sus discípulos. Oiga bien, que el Señor le esté hablando en esta hora, abra su mente y abra su corazón. Y sin embargo se fueron lejos de Él porque principiando el día, iniciando el tercer día, decidieron cancelar la oportunidad. El que resucitó un día como hoy nos ha dado infinitas oportunidades y nosotros a veces nos damos el lujo de no darle ni una sola a Dios. Siempre estamos con Él con palabras duras. Oiga, hoy es un día para cambiar de parecer. Cierro aquí. Cuando Jesús parte el pan en una invitación que estos dos hicieron a que Jesús se quedara en su casa, enseña la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Hoy puede ser un día de reabrir los ojos y mirar de verdad a Jesús. Pero no terminó ahí. Regresaron inmediatamente al lugar de donde nunca tenían que haber salido y le contaron a los otros, escépticos también como ellos, la experiencia que habían tenido y cómo habían visto personalmente a Jesús. No se quede solo con que Dios le abra los ojos. Regrese a Él. Piense por unos instantes y si usted ha mirado los videos o nuestras reflexiones esta semana o algún otro pastor al que usted esté escuchando o algún otro sermón que haya escuchado por ahí, se habrá dado cuenta lo mucho que Jesús hizo. Este domingo es tan especial porque da un cierre a eso mucho que el Señor hizo. La Biblia enseña que Dios nos amó primero. Después nosotros por misericordia comenzamos bajo el incentivo de Jesús a amarle al Señor. No deje de amarle. Mire, búsquele siempre. No esté con exigencias de que Dios se ponga al día con usted. ¿Qué tal si invertimos la ecuación
y usted se pone al día con Él. Deseando desde aquí que estas Pascuas de Resurrección sean de bendición para usted y para los de su casa. Y un mensaje especial para aquellos que por diferentes razones están hoy lejos del Señor. Jesús murió por cada uno de ustedes. Él dio su vida para que todos tuviéramos oportunidad y vida con Él. Y un día pudiésemos encontrarnos con Él en el cielo. Esas expectativas son puertas abiertas para cada uno de nosotros en este día. Por eso anhelamos desde aquí que usted pueda aprovechar este tiempo de Pascua, este tiempo de resurrección, este tiempo de visitación y volver a comprometer su vida con Dios. Si usted es cristiano, si usted es fiel al Señor, si usted sirve, adora, alaba, usted está en consonancia con el Señor, sé que es un día donde su espíritu se recrea con el espíritu del Señor. Bendecidas, muy bendecidas Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde siempre.